Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Bonitas y Aplicadas. Este episodio... primero, antes de eso, introducción, ¿por qué estoy en otro nuevo lugar? Bueno, pasa y acontece que esta semana fue demasiado intensa. Tuve que entregué mi tesis. Entregué mi avance de tesis de este semestre, no está lista, ¿ok? Pero la entregué, todo lo que tenía que entregar este semestre ya está listo, dado, done that. Y fue intensa. Y no alcancé a grabar en el tiempo que tenía presupuestado. Y también quería venir a ver a mi familia al pueblito, que son de Machalí. Entonces vengo aquí a ver a mi familia y todo. Y bueno, yo normalmente grabo en mi pieza en Santiago. Y ahora no estoy en Santiago, claramente. Entonces, no sé, siento que es como hasta que se siente como más rústico, ¿no? Como más madera, más de casa, no sé. Pero bueno, me traje como literalmente todo lo que pude de mi maquillaje y lo demás simplemente se lo robé a mi hermana, que igual siento que está súper bien porque yo le regalo casi todo su maquillaje, entonces tengo permitido robárselo de vuelta o no. Así que, bueno, me le robé todo su maquillaje, no todo su maquillaje, pero varias cosas, como que combiné entre lo mío y lo de ella, así que bueno, también disculparán al final el look de hoy porque es como lo que pudimos hacer porque no tengo todo mi maquillaje, se imaginarán que venía con una maleta para acá, no era posible. Bueno, ya estamos en contexto porque estoy aquí, porque estoy en otro setup. El episodio de hoy son las teorías de las relaciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las teorías que explican o intentan explicar por qué los estados se comportan de la manera que se comportan, cómo interactúan, en qué condiciones, cómo pueden llegar a cooperar o si pueden llegar a cooperar. Todas esas preguntas se las ha hecho alguien alguna vez y las ha intentado responder, pero de distintas maneras. Y en este episodio las vamos a revisar en orden cronológico porque la mayoría, o las principales, las primeras, partieron como una en respuesta a la otra, Entonces creo que es entretenido ir viéndolas y ir exponiéndolas como en orden cronológico y un poco el contexto de lo que iba pasando. Para este episodio sirve mucho que hayan visto el 2 y el 3, que son Hablemos de Guerra, porque van a tener el contexto como más fresquito. Pero si no se quieren hacer una maratón, igual yo voy a ir dando contexto. No he dicho, soy Isidora Ladrero. Me pueden encontrar en todas mis plataformas como Isi Ladrero. Suscríbanse al podcast porque apoyo, por favor. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse, déjenme un like y todo porque ayuda mucho al canal. Con eso ahora sí, nos vamos a la intro. La primera teoría que vamos a revisar es, lo vamos a hacer en orden cronológico. Y nuestra primera teoría de relaciones internacionales se ubica en la línea espaciotemporal del 1918. Los que son mateos y han visto los demás episodios sabrán y ya estarán ubicados en qué pasó en 1918, en qué contexto estamos, especialmente qué es el hito más importante del momento. La primerísima guerra mundial. Y para ese año ya se había terminado el ataque como tal, pero todavía no se firmaba el Tratado de Versalles, que se fue en 1919. Pero sí ya se había terminado el conflicto como tal. Alemania ya rendido completamente, sin posibilidad de levantarse con la entrada de Estados Unidos. Y Estados Unidos se vuelve el actor de la época. Si no, van a tener que devolverse a algunos episodios a repasar lo que hemos visto, porque son cosas importantes. Pero bueno, 1918, primera teoría de las relaciones internacionales. ¿Y quién es el que impulsa esta teoría o el mayor como exponente? Es exactamente Woodrow Wilson. Me cuesta un poco su nombre, pero Wilson. Básicamente, Wilson crea la primera teoría de las relaciones internacionales, que es conocida por dos nombres, pero vamos a partir con el primero, que es como el más, no sé si respetable, pero el más como que le da respaldo a esta teoría, y es el liberalismo. ¿Cómo propone el liberalismo? ¿Cómo se llega a hacer una teoría de esto? Es con los 14 puntos de Wilson. ¿Se acuerdan? Todo está conectado, por eso la historia es tan importante. Pero bueno, los 14 puntos de Wilson son en realidad una idea muy de cooperación. Esa es como la base
de la teoría del liberalismo. Entonces, bueno, hay que un poco entender el contexto para saber por qué esta teoría tiene tanta relevancia para la época, y es porque precisamente Europa estaba devastada por un conflicto que arrasó con todo lo que conocían, una guerra de magnitud inigualable, y bueno, Estados Unidos, que entra a la guerra, cambia el destino un poco de la guerra y finalmente se posicionan como líderes de la paz. Entonces hace mucho sentido también que sea Estados Unidos quien propone esta teoría liberalista de cooperación, y que yo creo que finalmente se basa en el principio de racionalidad, en que los estados y los seres somos seres racionales. Entonces podemos elegir la cooperación. Entonces, bueno, ¿qué significaba el racionalismo aplicado a la teoría de relaciones internacionales? Significaba que si los seres humanos o los estados somos racionales para elegir nuestras decisiones, entonces eso también significa que la guerra no es natural, sino que uno la elige. Y si uno elige la guerra, entonces también uno puede elegir la paz. Lo cual, la verdad, hace sentido, ¿no? Nosotros somos seres relacionales, ¿por qué vamos a elegir pelearnos y bombardearnos? Mejor elijamos cooperar, conversar nuestras diferencias, diplomacia y arreglar los conflictos de una forma diplomática. Muy bien, Wilson, muy bien. Y bueno, con esta idea en mente de la racionalidad, la cooperación, es que Wilson propone la Sociedad de Naciones y impulsa esta Sociedad de Naciones para su creación en 1919. Ahora, ¿qué es la Sociedad de Naciones? Como recapitulación, es la primera institución internacional dedicada a la cooperación entre estados. Y en contexto del fin de la Primera Guerra Mundial, por supuesto también garantizar que no ocurra de nuevo una guerra, evitar la guerra, mantener la paz. Entonces, ¿cuáles eran algunos de los principios de la Sociedad de Naciones y también por qué se linkea una teoría liberalista? Porque cree en la cooperación, en el libre comercio, en la diplomacia abierta y en la autodeterminación de los pueblos. Eso todavía merece un episodio aparte, que es la descolonización del continente africano. Lo veremos en algún otro episodio. Pero aquí ya empiezan estas ideas de autodeterminación de pueblos. Pero bueno, sí, esta idea, si bien para la época también tiene mucho sentido, tenemos que imaginar una población desolada, entonces llega esto como, sí, nosotros podemos elegir la paz. Pero esta teoría se empieza a caer como poco a poco. ¿Por qué? Uno de los hechos históricos que sí o sí marca esto es que, ¿ustedes conocen alguna sociedad de naciones vigente? No. ¿Por qué? Porque la sociedad de naciones realmente como que nunca salió a flote, nunca funcionó. Y parte de eso es que el mismo impulsor de esta teoría de relaciones internacionales y de este ideal de liberalismo y cooperación no se incluye en el proyecto de Sociedad de Naciones, no ratifica el Tratado de Sociedad de Naciones. ¿Por qué Estados Unidos no lo ratifica? No es que el mismo Wilson cambie de parecer y se vaya contra todos sus valores, no, sino que el Congreso no lo aprueba. Wilson, pese a ser el mayor exponente de esta teoría y tener bastante apoyo en la disciplina de que podemos elegir, insisto, no, la misma idea, podemos elegir no la guerra, no puede convencer a su propio Congreso de su propio país de esa idea. Entonces, ¿qué mensaje manda eso? Que parece que quizás no puede ser una realidad tangible este liberalismo de la cooperación y el libre comercio, y si su propio Congreso no lo aprobó, manda un gran mensaje. Entonces ya esto es como el inicio de la caída de esta teoría. Pero bueno, incluso sin el apoyo de Estados Unidos, la Sociedad de Naciones funcionó. Fue una institución real de cooperación, pero realmente no pudo evitar la guerra. Y bueno, por eso tenemos una Segunda Guerra Mundial. Bueno, no solo por eso, no es como que la Sociedad de Naciones falló y por eso tenemos, no. Hay muchas razones que influyen, pero finalmente la Sociedad de Naciones no fue lo suficientemente fuerte para mantener la paz y la cooperación entre los estados. Si bien la Sociedad de Naciones estaba ahí, como que ya, quizá no era la institución más respetada del mundo, pero estaba ahí. Cuando realmente ya se viene su fin, es cuando comienzan las invasiones. Japón hizo una invasión en 1931, Italia hizo una invasión en 1935. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué mensaje manda eso de nuevo? Que si bien existe y está prohibido la guerra y bla bla bla, se puede hacer igual, porque no te pasa nada.
Entonces, ¿qué mensaje mandó eso especialmente para países que querían... hace rato no usaba este blog, no recordaba lo potente que era. ¿Qué mensaje manda eso para potencias que habían quedado destrozadas y querían recuperar lo ganado, o sea, recuperar lo perdido, como Alemania? Que, ok, entonces si tengo ganas de invadir otro país, puedo hacerlo y no tengo consecuencias porque la Sociedad de Naciones no me va a hacer nada. Y bueno, es precisamente lo que pasó. Y otra parte así como media shady, porque en las teorías igual hay pelea. Entonces, bueno, esta fue la teoría como mainstream del momento, pero después los críticos empiezan a llamarla, la teoría era la teoría liberalista, pero los críticos le ponen el nombre de teoría idealista, porque era idealista, o sea, pretender que sin imponer ninguna sanción ni nada a los países que invaden a otros y simplemente lo van a hacer porque son seres racionales y porque son estados racionales, era idealista de su parte. Y la verdad ahora la teoría se conoce más como idealismo que liberalismo, porque así se popularizó en la crítica de la teoría. Y ya con la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿qué esperanza le quedaba al idealismo? Realmente ya todos lo conocieron como idealismo, es como esto algo ilusorio, y uno de sus mayores como, no sé si mayores críticos, pero una de las críticas más famosas es de Carr, el autor Carr, que les dice como esta teoría es lo que tú quieres que el mundo sea. Ok, pero necesitamos una teoría que refleje lo que realmente ocurre. Y aquí damos paso a la siguiente teoría, que es el realismo político. Al final, casi siempre pasa así, que las teorías van como contestándose una a otra. Es como un poco una pelea, pero que es muy fructífera porque sirve para crear y teorizar sobre nuevas cosas y nuevos sucesos, o pensarlas de manera diferente. Y es exactamente lo que pasa aquí, cuando le dice, está bien, como tú quieres que el mundo sea así, pero la realidad es esta. Y este es el realismo político. ¿Qué expone el realismo político? Vamos allá. La época estrella del realismo político es precisamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra termina en 1945. Un poquito, unos años después, entre el 45 y el 50, es como la ola principal del realismo político. Su máxima figura o exponente es Morgenthau, que también lo revisamos en un episodio, creo que en el primero, cuando hablamos de poder, porque su concepto de poder es muy transversal en la disciplina de relaciones internacionales. Un poco más de contexto sobre el clima político es que, bueno, es debatible cuándo inicia la Guerra Fría, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial podemos decir que se está tejiendo la Guerra Fría, si es que no ya empezó, depende mucho de las interpretaciones. Pero ya hay un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces sí podemos estar hablando del inicio de la Guerra Fría. ¿Qué significaba eso? Que la desconfianza por todos lados. Nadie confiaba en el otro, estaba por ahí como la amenaza de la bomba atómica y la amenaza de una guerra. O sea, venían saliendo de la guerra más terrorífica. Y si bien, por un lado, estaba Naciones Unidas, la ONU, cooperación, por otro lado, estaban amenazando con que iba a haber otra guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no era una amenaza directa, pero estaba ahí, la tensión estaba todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos propone el realismo? Básicamente que la naturaleza humana es de conflicto. El ser humano busca el poder y, asimismo, como el idealismo decía, el ser humano es racional, por ende los estados pueden ser racionales, el realismo dice el ser humano busca el conflicto, busca el poder, por ende los estados son iguales, como un reflejo del ser humano. ¿Qué otra cosa identifica el realismo que realmente es muy importante para la teoría? Es la existencia de una anarquía internacional, y eso lo podemos ver hasta ahora, que no hay realmente una institución que regule por sobre los estados. Entonces los estados están en un sistema de anarquía internacional. Y esto como que aflora los conflictos y la búsqueda de poder. Entonces también, por ende, como no hay un proyecto o un gobierno mundial, cada estado vela por sí solo y vela por sus intereses. Ok, y si bien esta teoría es la favorita de muchos en el área internacional, y muchos dicen sí, tiene razón,
Y de hecho, mucha gente la siguió por décadas. O sea, esta teoría fue mainstream por décadas. Pero toda teoría tiene sus falencias. ¿Y qué le encuentran al realismo político? Bueno, en primer lugar, que la base de la teoría es en la naturaleza humana. Y eso no tiene mucha comprobación. O sea, tu teoría se basa en que el humano busca el conflicto. Y eso no está comprobado. Gente empezó a preguntarse como, ok, tu argumento base es que la naturaleza humana es mala o es de conflicto. Ok, puedo dudarlo. Y segundo, era la prueba de que el realismo no siempre es regla. Por ejemplo, ¿por qué entonces, si los estados solamente velan por sus intereses propios, solamente quieren buscar más poder, entonces ¿por qué existen tratados internacionales? O ¿por qué, así, el gran infame, cómo es que existe la Unión Europea? O sea, países que voluntariamente cedieron parte de su soberanía para que un órgano superior a ellos tome las decisiones. Y ellos simplemente las acatan, porque es para una mejora del continente. Bueno, no todo el continente está en la Unión Europea, pero se entiende la idea. La Unión Europea es el reflejo de que el realismo no era real, o al menos no era real de la forma en que lo pensaban hasta ese momento. Porque en un escenario de realismo político puro, es inconcebible que la Unión Europea existiera, porque no podría ser. O sea, un Estado tener confianza en que un organismo superior va a velar por ellos, no. Simplemente no podía existir algo así. Entonces, bueno, estos hechos y el aumento de los tratados internacionales en general como que ponen en duda el realismo político, como que ¿están así o igual estaban exagerando? Como igual los estados somos capaces de colaborar y de llegar a acuerdos en conjunto. Y con esto, digamos que cae el realismo político y nace una nueva corriente que dice, miren, ¿saben qué? Tienen razón, pero les falta mucho. Como que tienen razón en el fondo, pero en realidad hay mucho más que hay que considerar. Y esa teoría, como sigue la misma línea, se conoce como el neorrealismo. Ahora, imagínense que situamos más o menos el realismo como en el 1945, 1948. El neorrealismo surge casi en 1980, como finales del 70 y 80. Entonces igual fueron hartas décadas de la preponderancia del realismo político, pero es tiempo de una nueva teoría. ¿Y quién es nuestro gran exponente? Es Waltz. Entonces, ¿qué propone Waltz que es diferente a lo de Morgenthau? Básicamente que se equivocó en culpar a la naturaleza humana de los desastres de la guerra y que realmente los estados se comportan de la manera que se comportan por culpa del sistema en el que viven. Ok, reformulemos. La estructura del sistema internacional en la que están los estados es la que finalmente dicta el comportamiento de los estados. Entonces, en este caso, como hay una anarquía en el sistema internacional, los estados se comportan de esta forma que pelean por poder y quieren en todo momento como asegurarse ellos y tener el poder para ellos, velar por sus intereses y todo eso. Y que expone que básicamente esta anarquía y esta sensación de incertidumbre dentro del sistema internacional hace que los estados compitan por poder, pero no es que sean esencialmente malos y por eso peleen, sino que esta incertidumbre de la anarquía internacional es finalmente lo que los lleva a comportarse así. Entonces, ¿qué analogía hace Waltz con la Guerra Fría? Es que, como en este contexto de Guerra Fría, ¿por qué hay como una relativa estabilidad y por qué no han ocurrido guerras, pese a que hay dos potencias como que casi que quieren agarrarse a combos? ¿Por qué no ocurrió una guerra si en años anteriores con menos cosas explotaron unas guerras? Y lo llama la relatividad por la bipolaridad. Entonces, dice que como hay dos potencias que tienen el mismo poder relativamente, como que el sistema estuviera en un equilibrio de poder. Como que estas potencias que tienen un poder distribuido están sosteniendo el equilibrio y están sosteniendo la estabilidad dentro de la época. Y por eso no hay guerras. Y si ustedes pensaban para este momento, ok, sí, esta es la teoría que tiene razón, ¿qué sucede después? Sucede que la Unión Soviética se derrumba, se termina, y no con una guerra,
se termina, no hubo un conflicto de por medio, y todo esto es muy raro para los neorrealistas, como, ¿qué está sucediendo? Y otro elemento que salen varios autores a señalar es como, para que lo tengan en mente, es, ok, está bien, ustedes ven su teoría y todo, pero ustedes están considerando al Estado como, el Estado es una persona, pero el Estado se compone de personas, de gobiernos, de culturas, de costumbres, y eso, nada de eso lo están incorporando en sus teorías. O sea, para ustedes un Estado es una persona y actúa como todos los Estados actúan igual. Entonces, ¿no hay variables acaso? Entonces, esas críticas se empiezan a elevar y el neorrealismo queda ahí. Y damos paso a una nueva teoría, que es el neoliberalismo institucional. El neoliberalismo institucional se supone que es como el que precede del idealismo, pero en realidad se aleja muchísimo, porque el idealismo fue como ya, el pionero en la teoría propuso algo, pero el neoliberalismo en realidad tiene mucho más peso en la disciplina, el idealismo no. El idealismo es como, ok, te estudiaremos porque eres muy importante por ser el primero y por ideas de cooperación, pero realmente tú, alguien que estudia relaciones internacionales, estudios internacionales, y tú le preguntas, ¿qué teoría, o sea, qué eres? ¿De qué teoría te identificas? ¿No? Pero ¿cuál es la teoría que resuena más contigo para el escenario? Nadie te va a decir el idealismo. Sinceramente, nadie te va a decir eso. Y bueno, exponentes principales del neoliberalismo institucional, Georg Hegel, que ya venía como hablando de estos temas como del 85, de mitades del 80, él ya venía con estos temas, pero se le suma uno importante que es NIE, N-Y-E. Que aquí ya las teorías se empiezan a solapar un poco porque también la teoría de la relación internacional empieza a tomarse más en serio, porque tienen que imaginarse que para el inicio de los 900, como, ok, relaciones internacionales, te conozco, ok, tenemos personas de la ciencia política, como, ¿qué vas a estudiar tú? Pero ya para los 80, 2000, como en ese periodo, obviamente mucha más gente empieza a estudiar la teoría internacional, las relaciones internacionales, por ende empiezan a surgir muchas más teorías como casi simultáneamente. Eso también es el caso con esta y la que vamos a revisar después. En el neoinstitucionalismo, yo creo que algo que cambia mucho es que el neoliberalismo reconoce muchas de las cosas del realismo. Por ejemplo, reconoce que estamos en un estado de anarquía. O también reconoce que los estados buscan su propio interés, pero lo toma con una mirada diferente, sino que en vez de decir como, y por eso no pueden cooperar, dice, por esa razón es exactamente por la que van a cooperar. Y es porque propone que estamos en un sistema interconectado, que ya lo militar no es lo único en lo que importa, sino que hay cooperación científica relacionada también a la innovación tecnológica. Entonces, lo militar es importante, sí, pero ya no es lo único que existe en este panorama internacional. Entonces el neoliberalismo propone también, bueno, ¿por qué institucional? Porque pone como en la mesa la importancia de las instituciones para que estos estados, que es verdad, el sistema anárquico, velan por sus intereses, pero la institución es la que brinda un marco donde estos estados pueden negociar, le pone sanciones al que efectivamente no se comporta bien y hace trampa, y baja la incertidumbre de lo que pasa. Entonces finalmente a los estados les conviene estar en una institución porque dicen, bueno, si yo me comprometo, él se compromete, y si él hace algo malo, entonces lo van a castigar. Entonces yo no voy a hacer algo malo porque me pueden castigar. Y ese sentido de institución es el que reúne finalmente para bajar la incertidumbre de los estados. Entonces, la teoría responde a la interrogante que no pudo responder el realismo, que es ¿por qué entonces cooperan los estados? Como ¿por qué existe esta Unión Europea que sea en soberanía? Y el neoliberalismo, al contrario del idealismo que decía que era como por la bondad humana y por la racionalidad y la cooperación, el neoliberalismo dice muy simple, cooperan por conveniencia. Tiene mucho sentido también. ¿No saben en las clases cómo cambiaba de opinión yo? Cada clase íbamos viendo una teoría distinta y cada clase cambiaba de parecer. Este tiene la razón, no, este tiene la razón, no, este tiene la razón. Yo creo que al final todos tienen un poquito de razón. Pero bueno, vamos a dejar al neoliberalismo y al realismo ahí peleándose y vamos a pasar a una nueva teoría que trae algo completamente nuevo, según yo. No, en verdad, según yo, sí, trae algo completamente nuevo, que es una visión
de Bent. El mayor exponente es Bent y la teoría se llama constructivismo. Ok, para un poco de contexto, estamos más o menos en el año 92. Ya había pasado lo del muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, solamente Estados Unidos como potencia unipolar en el mundo. Y Bent sale con esta frase de: la anarquía es lo que los estados hacen de ella. ¡Uah! Y el público enloquece. Realmente es, no sé, es una genialidad para mí. Y básicamente viene a criticar que todas las demás teorías habían tratado la anarquía del sistema internacional como una ley. O sea, como esto está aquí y simplemente no se puede cambiar, existe la anarquía y, bueno, por causa de la anarquía pasan todas estas cosas. Pero llega el constructivismo a decir: no, o sea, existe la anarquía, pero la anarquía es los estados deciden hacer de ella. O sea, no es una ley natural, no es algo que no se mueve, sino que puede variar. La mano de otra, porque el constructivismo y también, por ejemplo, el realismo y todo, no se aplica solo a la teoría internacional, sino que tiene, en muchas otras áreas existen estas teorías, pero obviamente yo me estoy enfocando en el área de las relaciones internacionales, que es lo que sé mejor. Pero el constructivismo en general no es solo de la teoría internacional y viene a decir que nada es natural, dado y siempre va a estar así, sino que todo es construido. Por eso se llama constructivismo. Y no solo es construido, sino que todo es socialmente construido. Por ende, todo puede cambiar. Y aquí entra como una nueva versión de lo que se había analizado, porque si bien para antes lo que importaba era, no sé, las cosas materiales como las armas, el ejército, o cuánta plata tienes, el constructivismo integra cosas que no se habían integrado en otras teorías, como las ideas, las normas, que no son siempre las mismas, sino que se construyen socialmente, y estas identidades compartidas. Entonces todo eso puede influir en los resultados del sistema internacional y de la cooperación entre los estados. Entonces también esto cambia la percepción de las amenazas y las alianzas que hay, porque dice algo muy cierto. Por ejemplo, dos países tienen armas nucleares. Corea del Norte tiene armas nucleares, pero también Reino Unido tiene armas nucleares. Pero, por ejemplo, para Estados Unidos, las armas nucleares de Corea del Norte son una amenaza. No deberían de tenerlas. No, está mal. Pero las armas nucleares de Reino Unido no son una amenaza. Están bien. Entonces, no es el tema de qué arma sea, sino de quién la posee y de qué intereses tengo con esa persona, qué relación tengo. Eso es lo que forma los intereses de los estados, las interacciones entre ellos. Y bueno, también, ¿qué va a significar esto? Que si todos los intereses y todas las interacciones son construidos, eso significa que podemos construirlo de manera diferente. No estamos obligados a seguir este patrón e irnos a guerra porque así funciona, o actuar así en el estado de anarquía porque así funciona, sino que esto es una construcción. Y yo creo que un punto a favor del constructivismo es que explica muy bien algo que otras teorías quizá no abordaron en su totalidad, y que fue precisamente lo que las rompió, fue el cambio. Cuando, por ejemplo, del realismo, que estábamos sí en esta idea, y sale la Unión Europea, el cambio los descoloca y de cierta forma esta teoría, que es tan rígida, no lo puede explicar. En cambio, el constructivismo los explica perfectamente en que los intereses cambian, todo esto es construido, entonces no es necesariamente una regla, una como regla natural que no se puede cambiar. Entonces, ese punto a favor me lo ganó el constructivismo. Pero no todo puede ser perfecto, no podemos llegar a una teoría y decir, sí, esta es, no se puede. Entonces, adivinen qué, hay un pero. ¿Y qué es este pero? Y tiene mucho sentido también, es que le dicen, bueno, como que, ok, tu teoría está bien, tiene sentido, pero si todo es construido y todo puede cambiar, entonces ¿cómo vamos a anticipar algo o cómo vamos a sacar conclusiones si de todo me va a salir con que es que está construido socialmente? Se puede cambiar, pero ¿cómo avanzamos? ¿Cómo llegamos más allá? Tampoco define, por ejemplo, cuáles son las ideas correctas o las ideas incorrectas, porque no toma una postura, sino que todo es socialmente construido. Y esa yo creo que es la mayor debilidad del constructivismo. Ahora, hay dos tipos de constructivismo y creo que eso también es gran parte de lo que como desacredita un poco al constructivismo, es que las dos líneas se odian. Como casi que no pueden compartir. Es peor que seas neorrealista o neoliberalista,
estas dos líneas no pueden juntarse. Y es porque es el constructivismo positivo y el negativo. Tengo que hacer un refresh de la materia, perdón. Pero uno dice que, ok, está bien, todo es construido socialmente, pero hay algunas como líneas comunes a las que podemos llegar y sobre eso construir. Y el otro dice como, no, está faltando a la esencialidad de la teoría de que todo es construido. Entonces, estás mal. Y esas líneas no pueden compartir. Entonces, si una misma teoría, empieza a pelearse entre ella, le quita credibilidad. Y bueno, podríamos decir que esto se queda aquí y ya el constructivismo fue lo último, pero no. No lo es porque siempre hay nuevas teorías. Y esto es porque hay una nueva ola de teorías que se le llama como las teorías críticas, pero yo creo que da para hacer un video entero de las teorías críticas porque engloba muchas cosas, donde por ejemplo está la teoría feminista incorporada a las relaciones internacionales, o está la teoría neocolonial que ve a los estados todavía como herencia colonial y las relaciones se basan en una herencia colonial. Entonces examina esa crítica, examina la crítica feminista, examina la crítica de raza. Entonces finalmente todas estas teorías vienen a decir, ya, perfecta tu teoría, pero no incorporas este factor. Perfecta tu teoría, pero todo tu análisis no incorporó esto. Como las relaciones postcoloniales no están en tu teoría. Entonces eso como que desordena un poco todas las teorías y yo siento que no es necesariamente una teoría específica, sino que vienen a cuestionar que, ok, pero nunca examinaste esto. También, por ejemplo, la teoría feminista cuestionando que todos los expositores, todos quienes crearon teorías son hombres. ¿No afectará eso de alguna manera? No sabemos, pero hay que pensarlo. Bueno, yo no sé si habré logrado el mismo efecto que tuvieron mis profesores en mí, de eso de ir cambiando de parecer con cada teoría nueva que aparecía, pero para mí, cuando lo aprendí, fue muy así. Y por eso también creo que ahora quizá no me abandero por ninguna teoría al 100%. Obviamente tengo mis teorías favoritas y todo, pero no siento que finalmente una teoría por sí sola pueda explicar la complejidad del sistema internacional y de las relaciones entre los estados. Simplemente muchas teorías y el estudio de todas las teorías nos puede formar nuestra visión de cómo ver las cosas y de cómo analizarlas. Así que por eso es importante conocerlas. Quizá podemos hacer una parte 2, no sé si el siguiente, pero en algún momento para ver las teorías críticas. Pero por ahora ya terminamos el look. Vamos a hacer un close-up para mostrarlo. Entonces, un resumen de lo que vimos hoy. Vimos 5 teorías que partieron en orden cronológico de cómo fueron sucediendo en la realidad y me imagino que debe haber sido loco vivir en esa época, como que fueron saliendo todas las teorías, pero bueno, ahora también siguen saliendo nuevas. Pero ¿cuáles vimos? Recapitulando. Vimos el idealismo, en el momento conocido como liberalismo, pero luego nombrado por sus opositores como idealismo. Luego el realismo, que viene a decir la realidad de las cosas. Pero luego el neorrealismo, que dice, sí tenías razón, pero más o menos. Luego el neoliberalismo o institucionalismo pone en la mesa el poder que pueden tener las instituciones y que finalmente los estados no están condenados a ser egoístas, sino que pueden cooperar por conveniencia, lo cual es una buena revelación. Y el constructivismo, que dice, la anarquía no es impuesta como porque sí, es lo que los estados hacen de ella. Todo está socialmente construido. Y esas son las teorías que vimos. ¿Interesante o no? No sé, espero. Para mí es muy interesante, por algo lo estudio, pero ojalá para ustedes también. Pero bueno, nos veremos en 2 martes más, ¿o no? Quizá tenga pendiente con eso. Bueno, me voy de viaje, así que vamos a hacer contenido especial de eso, yo creo. Entonces no sé si va a calzar las fechas para grabar el episodio, pero sí o sí vamos a seguir con el podcast. Vamos a terminar esta primera temporada, pero voy a estar subiendo la fecha y cómo se va dando todo. Fue un buen episodio, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!